Buenos días. Empezamos esta primera experiencia para nosotros, que es una rueda de prensa virtual. Hasta ahora no hemos tenido la necesidad de hacerlo, pero creemos que la ocasión lo merece y, aunque esta experiencia sea piloto, que funcione correctamente. Pues os hemos convocado hoy por un motivo relacionado con el pacto de Estado, entendemos nosotros, por la reconstrucción social y económica del país que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros, tras el anuncio, incluso con anterioridad al anuncio, cuando el anuncio oficial fue a principios de abril en el Congreso, pero incluso las semanas anteriores ya se comentaba por los pasillos la voluntad de gestionar o de convocar a ese pacto. Nosotros al principio vimos que era imprescindible que la provincia de Teruel tuviese una voz en ese pacto y tuviese una posibilidad de transmitir cuáles van a ser sus principales reivindicaciones. Porque analizando la situación, que nosotros la tenemos muy analizada a los efectos de nuestro territorio, pero la teníamos muy analizada previamente a la situación de la crisis del coronavirus, entendemos que esta crisis ha cambiado radicalmente muchas cosas y que debemos iniciar un proceso de reelaboración de todas aquellas reivindicaciones que hemos venido manteniendo, para ver cómo acomodarlas a la nueva situación. Y en este sentido, pues el objeto fundamental de la rueda de prensa es ese, es convocar a todas las formaciones políticas de la provincia, a todas las asociaciones, agentes económicos y sociales y a todas las asociaciones de la sociedad civil a participar en un gran pacto por la reconstrucción social y económica de la provincia de Teruel. Es un pacto que nosotros, cuyas conclusiones trasladaremos directamente al Gobierno de la Nación, ya dado que vamos a tener presencia en la mesa estatal y, a su vez, también, bueno, pues si se nos permite, a la mesa autonómica constituida por el Gobierno de Aragón. ¿Por qué creemos que es imprescindible que tener esta voz? Pues porque en el pulso que hemos tomado o el tomar la temperatura que hemos hecho con la sociedad turolense, la mayoría nos lo reclama, la mayoría piensa que tenemos suficientes especificidades que hemos de trasladar nosotros en la provincia. Hay muchos casos extremos, como el tema del cierre de la térmica de Andorra, y hay otros muchos casos, como es el turismo, como que tienen una incidencia muy personal o muy singular en nuestro territorio, pero hay otros que tampoco podemos olvidar, como han sido la tradicional reivindicación de un equilibrio territorial nuestro con el conjunto de la autonomía y con el conjunto del país. A todo ello debemos dar forma, todo ello debe estar analizado desde un punto de vista de esta crisis y por eso convocamos a la unidad. Si os recordáis, en el Congreso todas las intervenciones han consistido en hacer un llamamiento a la unidad. Llamamos aquí también a nivel provincial a un llamamiento a la unidad de todas las formaciones políticas y de todos los agentes sociales y económicos, de toda la sociedad civil en general. ¿Cómo articularíamos ese pacto? ¿Qué objetivo pensamos? Bueno, nosotros lo convocamos pero no tenemos ninguna voluntad de protagonismo. O sea, queremos que en un plazo de 2 o 3 días todas aquellas asociaciones, todos aquellos agentes que se quieran adherir lo hagan, para intentar que a final de semana podamos tener una primera reunión de organización de trabajo. La idea es poder trabajar muy rápidamente, porque según se anunció, la mesa estatal tiene un plazo aproximado de unos 2 meses para su ejecución y nosotros deberíamos ser capaces de plantear aproximadamente en un mes, pues nuestras conclusiones, un mes y una semana, nuestras conclusiones allí. ¿Qué cuestiones fundamentales queremos transmitir? Bueno, pues queremos transmitir que de forma unitaria la provincia de Teruel va a elaborar las reivindicaciones tradicionales sometidas a esta nueva situación. ¿Desde cuándo teníamos esta decisión? Pues esta decisión, es curioso que nosotros la intención ya era haberla anunciado hace varias semanas. Estábamos esperando que se anunciase de forma oficial, porque todavía no se sabía si la iba a haber o no la mesa nacional, la mesa que probablemente se reúna pues mañana, o sea, el jueves o viernes de esta semana, pero que todavía no era firme, porque los pactos entre los principales partidos no estaban todavía consensuados. En el transcurso de esta espera surgió la propuesta de la mesa autonómica que se hace por el Gobierno de Aragón, a la que nosotros solicitamos, dado que se hacía, incorporarnos, aunque no se nos permitió. Entonces, pues, bueno, volvemos a retomar nuestra idea inicial de crear una mesa a nivel provincial para constituir un pacto a nivel provincial.
La sociedad turolense, en lo que hemos pulsado por ahí, está toda, digamos, o mayoritariamente muy de acuerdo con este planteamiento, y lo que en última cuentas es que queremos tener voz a nivel provincial en ese pacto nacional. La idea, precisamente, debido a la situación de la crisis del coronavirus y debido a que no van a ser posibles muchas reuniones físicas, sería hacer la mayor parte posible de estas reuniones vía online. Para ello hemos habilitado una página web que se llama pactoporteruel.com, en el que se podrán formalizar tanto las adhesiones de los elementos de los distintos partidos o de las asociaciones que quieran hacerlo, así como enviar propuestas de cualquier ciudadano, de cualquier agrupación, en general de toda la sociedad. Esa aportación de documentación, esas adhesiones, se analizarán. Intentaremos dividir el trabajo en una serie de mesas que queremos consensuar con todos los que se incorporen, que nosotros, ahí podéis ver en la web, que en principio hemos distribuido en cinco mesas, pero que no son ni las definitivas, ni las que son, digamos, con un carácter meramente enunciativo, pero no limitativo, y hablamos de una mesa de sanidad y protección social, donde estaría el sistema sanitario, la atención y cuidado de mayores, los recursos de protección social, el ingreso mínimo vital. Hablamos también de una mesa de economía e innovación, que sería dirigida a los autónomos, a la industria, a la transición energética, a la agroalimentación, al turismo, a la hostelería, a la financiación de las empresas, a los ERTEs, a la digitalización y a las redes de telecomunicación. Hablamos también de una tercera mesa de educación, cultura, ciencia y universidad, que trataríamos la educación online, el impulso a centros universitarios, la innovación y el sector de la cultura. Otra mesa de cohesión, vertebración, equilibrio territorial y un nuevo modelo de desarrollo, y una última mesa que es de desarrollo rural y repoblación, donde trataríamos el plan de vivienda en el medio rural, la conectividad digital, el medio ambiente, la agricultura, la ganadería, las energías renovables, la economía social, los incentivos y los estímulos fiscales. Son, en principio, como he comentado, una propuesta de 5 mesas meramente enunciativa, no limita que haya más, no limita que haya menos, no limita que se puedan ordenar de otra forma, porque al final eso lo decidiremos entre todas las formaciones y asociaciones que se adhieran a este pacto por la reconstrucción de la provincia de Teruel. Y poco más. Nosotros deberíamos ser capaces de, en 2 o 3 días, recabar las adhesiones de todo aquel mundo, todas aquellas personas o aquellas sociedades que quieran adherirse, y en el plazo de 4 semanas elaborar el documento. Con lo cual, pues eso, casi mejor sería ya, si tenéis algún planteamiento, alguna pregunta concreta, pasar a responderla. David López, de Cadena SER, pregunta ¿qué piensa de la propuesta de Lambán sobre acelerar la desescalada en pueblos de menos de 5.000 habitantes y cómo hacer para que esto no suponga un efecto llamada? Bueno, pues nosotros a este respecto siempre hemos dicho que el criterio que debe prevalecer obviamente no es el nuestro, no es el político, sino el criterio de los científicos y de los sanitarios. Entonces, contando con que ellos diesen la aquiescencia a esa desescalada, diríamos, de forma asimétrica, como parece ser que la dan, pues no tenemos ningún inconveniente. Nosotros quizá limitaríamos, o nos preocupa más, poblaciones de menor número de habitantes, que a lo mejor se podría iniciar por poblaciones de menos de 1.000 habitantes, y obviamente tiene todo el sentido común, porque parece absurdo limitar la libre circulación en determinados pueblos donde ya de por sí las calles están vacías y hay una muy poca posibilidad de contacto social. Nos parece que sí que se debe iniciar la desescalada por el mundo rural, que es el que ha estado más ajeno a las presiones del coronavirus, pero también con la precaución de que, como tenemos también una elevada proporción de población de riesgo, como son las personas mayores, se haga todo con criterios científicos, prevaleciendo sobre los criterios políticos y, sobre todo, llamando a la propia responsabilidad de los ciudadanos. Del diario, no sé si me escucha bien. Javier Villar, del diario de Teruel, pregunta: ¿se han mantenido ya contactos con agentes sociales y partidos para impulsar este pacto? ¿Cuál ha sido su reacción? Bueno, pues obviamente nosotros antes de tomar la decisión de anunciar el pacto, de convocar al resto de formaciones políticas a suscribir este pacto, pulsamos la temperatura de lo que era la sociedad civil turolense,
y en general pues se mostraron todos ellos muy partidarios de esta propuesta y muy partidarios de que la provincia de Teruel sea capaz de trasladar directamente sus reivindicaciones al pacto nacional, o sea, de tener voz en el pacto nacional y transmitirlos. Se ha contactado prácticamente con todas las que supone algo de actividad económica del tejido económico y social de la provincia. No obstante, una cosa que me gustaría añadir, a partir de la página web y a partir de hoy volveremos a enviar a todos aquellos que tenemos el contacto, volveremos a enviar una convocatoria recordándole la situación y la posibilidad de adherirse al mismo. Sí, decía que si confían en que todos los partidos políticos se sumen a este pacto, incluido el PSOE, teniendo en cuenta que en Aragón no se ha dado cabida a Teruel existe. Bueno, nosotros sí que confiamos precisamente porque las declaraciones que estamos oyendo, todos ellos hacen llamamiento a la unidad. Entendemos que aquí se ha de aplicar en la provincia de Teruel el mismo criterio de llamamiento a la unidad. Y sí que entendemos que es factible que todos ellos se sumen. No obstante, independientemente de que se sumen todos o quede alguno, sin sumarse, la propuesta del pacto y los trabajos van a seguir adelante porque entendemos que debe llegar la voz turolense directamente a Madrid y porque la provincia tiene suficientes especificidades en sus planteamientos para que tenga un tratamiento singular. Es un tratamiento singular que llevamos reivindicando décadas y que no puede aparecer diluido ahora porque nos solape la solución o los planteamientos a la solución de la crisis sanitaria. Entendemos que previamente a esta crisis sanitaria importantísima había otras crisis en el territorio turulense que no pueden obviarse y que es factible la salida simultánea resolviendo los dos problemas, ¿no? La salida de la crisis sanitaria y paralelamente ir solventando los problemas del medio rural, del desequilibrio, de la creciente despoblación. Por eso, no sé, hicimos, por ejemplo, recientemente un ejemplo que sería palmario de esta situación es nuestras propuestas que hemos hecho sobre el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital que iba a tramitarse pues con una concepción muy global, nosotros hemos propuesto unas especificidades muy propias de los medios despoblados o de los medios rurales precisamente para fomentar su repoblación y la consolidación del tejido económico que en nuestro territorio en general es muchísimo más débil que en las grandes ciudades. Pero confiamos que todos se unan, confiamos que esta es una oportunidad única para la provincia y que no debemos dejar pasar la oportunidad porque probablemente de lo que salgan de estos pactos queden condicionados los presupuestos generales del Estado durante una o varias legislaturas. Por eso es imprescindible que Teruel esté ahí y por eso hacemos un llamamiento a todas las formaciones políticas, a todos los agentes sociales y económicos y a toda la sociedad civil. Vale. Luis Rajalén Legaldo pregunta: ¿existe la posibilidad de entrar en el pacto de la reconstrucción de Aragón? ¿Cómo valora la negativa inicial de la DGA a admitir a Teruel? ¿Existe? Bueno, nosotros solicitamos, como he comentado antes, nosotros estábamos trabajando en la formulación de la propuesta de este pacto provincial a partir de los conocimientos de que se iba a hacer un pacto nacional a instancias de Pedro Sánchez y las invitaciones que él hacía a formular pactos de ámbito territorial. Estábamos en esa situación, estábamos a la espera de que realmente se formulase ese pacto nacional y se consolidase, porque estaban ellos a la espera también de formalizar un pacto PP-PSOE, y una vez parece que este pacto está formalizado, en ese transcurso de tiempo de espera es cuando el Gobierno de Aragón anunció la propuesta de un pacto autonómico. Entendimos que ese pacto autonómico era un pacto abierto a todas las formaciones políticas, como se dijo en la primera reunión, y solicitamos estar en él. No se nos concedió con el argumento de que no somos una fuerza parlamentaria autonómica, no estamos en el Parlamento, en las Cortes de Aragón, aunque curiosamente las reuniones no se están realizando en el Parlamento aragonés, se están realizando fuera, como corresponderíamos a un pacto de ámbito global. Nosotros seguimos manteniendo nuestra solicitud de estar ahí. No es óbice que haya un pacto turolense y un pacto autonómico. Nosotros creemos que la provincia tiene especificidades muy singulares que trasladaremos en cualquier caso de una manera u otra, tanto a Madrid como a Zaragoza,
pero que las debemos constituir. Y yo, ¿cómo valoro esa negativa? Pues yo la única reflexión que he llegado a hacer es que a veces las decisiones políticas hay que reflexionarlas mucho, porque lo que nos tememos es que determinadas decisiones están agudizando la creciente desafección de los turolenses hacia el gobierno regional, hacia el gobierno autonómico. Y eso para nosotros es peligroso y no debe ir en ese camino. O sea, las cosas deben reflexionarse en sus repercusiones a medio y largo plazo. Jesús Durán, de ECO de Teruel, pregunta: ¿cómo se va a coordinar este posible pacto con el pacto aragonés? ¿No se corre el riesgo de aprobar cosas diferentes en Teruel y Aragón? Bueno, en principio sí, como no estamos en el pacto aragonés, nuestra única posibilidad es transmitir lo que aquí se formule hacia ese pacto, pero igual que lo transmitiremos directamente a Madrid. O sea, nosotros creemos que la provincia debe aprovechar la interlocución directa que tiene la posibilidad de nuestra presencia en la mesa estatal para trasladar las provincias, trasladar las demandas de la provincia. En cualquier caso, también nos brindamos a trasladar las demandas del conjunto de Aragón. La cuestión es que probablemente nosotros profundicemos más en detalle en las cuestiones que nos afectan, incluso con otro punto de vista más próximo a la realidad que el que se va a abordar en otras reuniones. En cualquier caso, las conclusiones que aquí que obtengan se trasladarán a todas las mesas que haya constituidas. Bueno, siguiente pregunta de Francisco Javier Villán, del Diario de Teruel. ¿En qué situación quedaría con estas propuestas el Pacto de Estado por la Repoblación en el contexto de la España vaciada? Bueno, pues precisamente uno de los argumentos para convocar este pacto de ámbito provincial, de pacto por reconstrucción, es, como hemos dicho antes, que aunque nosotros teníamos y tenemos analizadas las demandas históricas de la provincia y en general a lo que nosotros abocamos más, que es decir, las necesidades estructurales para salir de esas crisis que había previas, esta nueva crisis sanitaria introduce tales grados de incertidumbre y tales grados de conflicto sobre lo anterior, que merece la pena replantear o revisar todas esas circunstancias que afectan a la provincia. Por eso tiene más interés que nunca y es imprescindible que reconsideremos, que reevaluemos la situación de la provincia a la vista de la nueva situación provocada por la crisis del coronavirus. No debería afectar realmente al Pacto por la Repoblación más allá de la periodización de algunos tipos de inversiones, pero todas las demandas que ese pacto que proponemos de Estado contempla, la mayoría de ellas pueden y deben ir solucionándose simultáneamente a la salida de la crisis. Por eso hemos dicho muchas veces que esto no es una solución específica para solventar el problema, sino que el problema de la despoblación o el problema del reequilibrio territorial debe influir, debe ser considerado en toda la normativa, en toda la producción legislativa, en todas las medidas que adopte el Gobierno, porque es de tal amplio espectro que cualquier cosa que se decida tiene su influencia y su repercusión. Y antes he puesto el ejemplo del ingreso mínimo vital, pero habría otros muchos. Es decir, que hemos de ser capaces de que la salida de la crisis del coronavirus suponga simultáneamente o a la vez la salida de las otras crisis que denunciamos previamente. Y entre ellas el nuevo modelo de desarrollo que debe plantearse España, un nuevo modelo de desarrollo que precisamente va a ir más encaminado a el equilibrio territorial de lo que hasta ahora era. Porque se ha demostrado por la propia crisis pues que las grandes conurbaciones, las grandes concentraciones humanas facilitan la propagación de estas epidemias. Los expertos dicen que esta no es la última epidemia, que va a haber más, y eso nos afecta a nuestro modelo de desarrollo. Por eso, desde hace ya unas intervenciones en el Congreso hemos insistido mucho en el nuevo modelo de desarrollo que debe plantearse España. Y dentro de ese nuevo modelo de desarrollo creo que tenemos mucho que decir los territorios de la España vaciada, los territorios que hemos venido denunciando la falta de equilibrio territorial, porque precisamente estos territorios tienen en buena medida muchas de las soluciones que son necesarias. Silvia Lacárcel, de Cadena SER Teruel, pregunta: si están condicionados los presupuestos del Estado, como ha dicho, 2 o 3 años por la crisis, ¿cómo quedan los acuerdos de gobierno de Teruel Existe con el PSOE? ¿Teruel Existe entiende que por ahora se descartan proyectos de infraestructuras?
Bueno, nuestros acuerdos de investidura con el PSOE tienen la singularidad que la mayoría de las acciones que requieren en los primeros años de su ejecución son medidas que se pueden solucionar con muy poca inversión, porque la mayoría consisten en desatascar administrativamente proyectos de infraestructuras, y eso no implica ninguna ejecución directa de obra. Con lo cual, los importes que habría que derivar hacia esa tramitación, que en el fondo son pues tramitar estudios informativos, redactar algún proyecto, no son sustancialmente importantes, y creemos que el Estado los puede asumir. Por eso nosotros hacemos hincapié en que lo que no puede ser esta nueva crisis es una excusa más para dejar de atender los problemas de la España vaciada. No puede ser, como nos ha venido pasando históricamente, que cualquier crisis sea la excusa para volver a centrar las inversiones en las grandes urbes y en las grandes zonas ya desarrolladas. Hemos de asumir por todos que el principio de un nuevo modelo de desarrollo se implanta desde ahora. Entonces, si alguien tiene que renunciar, lo que vamos a pedir es que no seamos siempre los mismos. Pero ya digo, nuestro pacto en los primeros años consistía prácticamente en desbloquear tramitación administrativa. La tramitación administrativa tiene unos costes muy, muy, muy asumibles para el Estado. Bueno, aprovecho un momento para recordar un poco la página web a la que se pueden dirigir todos aquellos interesados en adherirse, incluso en transmitir ya propuestas. Es la página www.pactoporteruel.com, y allí hay formularios tanto para adherirse a las asociaciones o las formaciones como para trasladar propuestas. Nosotros, no obstante, intentaremos contactar directamente con aquellos que tenemos datos para hacerlo, y animaros a que en el plazo de 2-3 días, cuantas más formaciones y cuantas más asociaciones nos hayamos adherido, poder avanzar con el pacto y iniciar los trabajos la próxima semana. Pues muchas gracias a todos, y esperemos que este pacto por la reconstrucción social y económica de la provincia de Teruel ayude a trasladar nuestra voz a Madrid.